El día de hoy es un día muy especial porque hay ciertas fechas que son muy ciertas, muy seguros estamos de ello. Hace unos 50 días más o menos, o 50 días, estábamos en Semana Santa y estábamos hablando acerca de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estábamos hablando acerca de cómo Él murió por nosotros. Exactamente cayó en el tiempo de la Pascua, del Passover, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. 50 días después venía otra celebración, que era la fiesta precisamente de los 50 días, o a los 50 días el Pentecostés. En ese día del Pentecostés podríamos decir que es el día que nació la iglesia cristiana. Hace 2000 años, aproximadamente, hace 2000 años, un día como hoy, exactamente un día como hoy, había un grupo de 120 personas reunidas por orden del Señor Jesucristo que les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino quédense ahí hasta que reciban la promesa del Padre. Y he aquí yo os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Él os dará poder. Entonces ellos estuvieron día tras día esperando, día tras día orando y esperando, hasta que llegó un día como hoy, el día de Pentecostés. En ese día, como era una celebración en que los judíos que vivían aún en otras naciones venían a Jerusalén a celebrar, había grandes multitudes de judíos que eran de otros países o de otras naciones, allá residían, aunque eran judíos, y habían venido a la fiesta. Y este grupo de 120 personas que habían estado guardados o escondidos en cierto sentido por temor, viene una experiencia sobrenatural, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Lo que el Señor les había dicho: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Prácticamente nosotros estamos al otro extremo de la tierra. Hasta acá ha llegado el testimonio de lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. Ahora, estamos hablando del nacimiento de la iglesia, ¿ok? Digamos que hoy podríamos decir, hoy celebramos un año más del nacimiento de la iglesia. Fue cuando en esta experiencia sobrenatural toda la gente los vio y aquellos hombres estaban alegres, contentos, alabando y glorificando a Dios, que la gente que los vio pensó: estas personas yo creo que están medias tomadas. De hecho, así dice la Biblia, que dijeron: ellos están llenos de mosto. O sea, ellos ya se tomaron unas cuantas, un six pack, no sé cómo lo venderían en aquel entonces, pero ellos ya tomaron algo. Y el apóstol Pedro se levanta y dice: no hemos tomado absolutamente nada. Lo que ustedes están viendo ahorita, este gozo, esta alegría, este alabar y glorificar a Dios de todas estas personas, es el cumplimiento de la profecía que el profeta Joel hace varios cientos de años, por inspiración divina, recibió de Dios y dejó escrito en Joel 2:28, donde dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos tendrán visiones, soñarán sueños, vuestros siervos, vuestras siervas. Y habla de todo esto, y el apóstol Pedro dice: ahora es. Y esa grande multitud que estaban escuchando a este Pedro predicar por primera ocasión, muchos de ellos lo que hacen es abren su corazón, su vida a Cristo, y dice la palabra de Dios que más de 3000 personas entregaron su vida al Señor en un día como esto. Y de ahí se arranca lo que es la iglesia. La iglesia. Yo quiero que aprendamos algo especial con respecto a la iglesia. Todos digan iglesia. Cuando nosotros oímos la palabra iglesia, de repente hablamos y pensamos en un edificio, o pensamos en una organización, o podemos tener diferentes formas de pensar. Pero la palabra iglesia viene de dos raíces griegas, que es ek y kaleo. Ek o ex y kaleo. La palabra ek, de donde viene el ig, que decimos en español,
Esa palabra, ya ven que decimos eclesiástico. Bueno, ese es la misma raíz de donde viene exportar, extraer, éxodo, todo excelencia, todo lo que tiene que ver con de sacar fuera, todo eso, de ahí viene esa raíz. Entonces, primera parte, salir o sacar fuera, ¿ok? Y kaleo viene de la palabra iglesia o glesia, viene del término kaleo, que quiere decir llamar. Llamar. Cuando tú le llamas a alguien y le llamas a alguien para que salga, diríamos, entonces la iglesia son aquellas personas que fueron o que hubo un llamado y la gente respondió al llamado y salió de donde estaba para ir a donde se le llamó. ¿Qué es la iglesia? Las personas que oyeron un llamado y atendieron al llamado y salieron de donde estaban para ir a otro lugar a donde se le está llamando. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. La iglesia es tan importante, ahora ya estamos redefiniendo, ¿ok? La iglesia son ladrillos o personas, organizaciones o personas. Son personas, somos los que hemos oído un llamado de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y hemos atendido al llamado y salido de donde estábamos para ir a donde Dios quiere que vayamos. Ahora, yo sé que el día de hoy vamos a aprender muchas cosas. Primero que todo, a manera de introducción, la Biblia dice que Jesucristo mismo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia, la cabeza de la iglesia, no es el pastor, ni es el obispo, ni el superintendente, ni el cura, ni nadie. La cabeza de la iglesia es Jesucristo mismo, ¿cierto? Así dice la palabra de Dios. Él es la cabeza. La palabra de Dios dice aparte que no solamente Jesucristo es la cabeza, sino que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Sobre el fundamento de Cristo, que Él estableció encima también, ha llamado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí también, en el fundamento, nosotros crecemos. Nuestro fundamento no es diferente, no es otro fundamento. La Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que Jesucristo también es el edificador de la iglesia. Él dijo, yo mismo edificaré mi iglesia. Yo mismo voy a edificar a esas personas que yo llamé y atendieron a mi llamado y salieron de donde estaban para que yo las lleve a donde las quiero llevar, y a ellos yo los voy a edificar. A ellos yo los voy a sanar, yo los voy a limpiar, los voy a liberar, los voy a madurar, los voy a llevar a otra dimensión, porque quiero que ellos sean lo que quiero que sean. Y vamos a ver qué quiere el Señor. La Biblia dice que el Señor Jesús, aparte de ser la cabeza, el fundamento y el edificador, Él ama profundamente a la iglesia. Él la ama. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De hecho, cuando nosotros como varones seguimos el ejemplo de Jesucristo y estamos haciendo lo que Él nos dice que hagamos, que así como Él amó a la iglesia, nosotros amemos a nuestras esposas, es una decisión de consagrarnos y entregarnos en favor de ella. La Biblia dice que Cristo ama a la iglesia y dice en la palabra de Dios que Él la ha amado y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ok, todavía parte de la introducción. Jesucristo tiene planes gloriosos para la iglesia. La Biblia dice que el Señor amó a la iglesia y Él se entregó por ella a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el Señor
toma personas